Buenas noches, bienvenidos al tercer programa de la quinta temporada de Economía al Cuadrado, acá, en la casa, en nuestra casa, en Canal 22, la casa que gana Martín Fierros. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar? Vamos a hacer 2 programas consecutivos sobre dolarización. Vamos a abordar este tema como en ningún otro lado de la televisión argentina se aborda, y obviamente va a ser acá, en Canal 22, que es un canal digital, porque estos temas no pueden ser nunca tocados de esta manera en los medios analógicos que reciben pauta de los gobiernos. Eso está más que claro. Entonces, empecemos por el tema desde su más profunda raíz. ¿Está bien, está mal que se hable, se instaure el tema de la dolarización en Argentina? Desde nuestro punto de vista, desde lo que pensamos acá en Economía al Cuadrado, sostenemos que plantear esta alternativa es correcta, está bien, más allá, como pueden anticipar, que dije acá abajo en el graph, pensamos que los políticos nuevamente, si bien es correcto que instauren esta discusión, como siempre lo están haciendo en una forma berreta, demagoga, sin análisis técnico detrás. Y obviamente esto no es otra cosa que una irresponsabilidad de parte de la casta política, que como siempre instaura un tema que, repetimos, está correcto instaurarlo, el debate en la sociedad, pero lo hacen para sacar provecho que siempre es a nuestra costa. Dicho esto, ¿por qué pensamos que está bien, que es la primer pata de la discusión? Simplemente porque está claro que en Argentina la inflación nunca va a bajar en serio. La inflación, que es como la ciencia la puede analizar, que solamente puede analizar su tendencia en el mediano y largo plazo, en contraposición. La ciencia no puede decir nada del valorcito que va a tener la inflación en el corto plazo, pero sí en la tendencia de largo plazo estamos en condiciones de afirmar, adelantar, anticipar que la inflación en Argentina nunca va a bajar en serio, sino todo lo contrario, va a seguir subiendo, acelerándose en la tendencia de mediano y largo plazo, como viene aconteciendo desde que reabrimos el Banco Central, volvimos a tener peso completamente fiat, sin ningún respaldo detrás, y volvimos a tener política monetaria manejada por nuestra casta política argentina. ¿Por qué va a subir siempre? Porque la inflación es un fenómeno monetario. Hay que entender esto. Inflación, ¿qué es la inflación? La pérdida sostenida y sistemática del poder adquisitivo del dinero. La inflación no es otra cosa que con cada una de nuestras unidades de moneda, de dinero, cada vez podemos comprar menos bienes y menos servicios. Concretamente, la inflación es que en la tendencia de mediano y largo plazo, cada vez vamos a comprar menos con un billete de 1.000 pesos. Lo que compramos hoy, dentro de 6 meses vamos a comprar menos. Dentro de 10 meses vamos a comprar todavía menos. Dentro de un año vamos a comprar aún menos, y dentro de 18 y 2 años, vista adelante, todavía significativa menos cantidad de bienes y servicios.
Entonces, si la inflación es la pérdida sistemática del poder adquisitivo del dinero, obviamente es un fenómeno monetario que se relaciona con la producción de dinero. O sea, la inflación no es otra cosa que, siguiendo la definición de la escuela austríaca, la inflación es el aumento de la masa monetaria total. Y cuando hablamos de la masa monetaria total, estamos teniendo en cuenta tanto la expansión primaria del dinero, o sea, la expansión de la base monetaria, que no es otra cosa que los billetes y monedas en poder del público, los billetes y monedas en poder de los bancos y los billetes y monedas que están depositados como encaje en las cuentas corrientes que los bancos tienen en el Banco Central. O sea, el primer tramo, el dinero físico, que es la creación secundaria del dinero. Pero al hablar de inflación, también tenemos que tener en cuenta la otra expansión de la masa monetaria, que para que lo entiendan, es el dinero bancario, el dinero digital, el que multiplican los bancos a la hora de realizar su intermediación financiera, a la hora de tomar depósitos, guardar el requisito mínimo de liquidez, o sea, el encaje que le exige el Banco Central, y lo restante lo dan en crédito. Y cuando lo dan en crédito, crean depósitos y aumentan la cantidad de dinero. Acá podemos hablar de M1, que considera la base monetaria más los depósitos en cuenta corriente. Podemos hablar de M2, que le adicionamos los depósitos en caja de ahorro. Y podemos hablar de M3, que le agregamos los depósitos a plazo fijo. Bueno, todo este dinero, más base monetaria, más depósitos en caja de ahorro, más depósitos en cuenta corriente, más depósitos a plazo fijo, es toda la masa monetaria. Bueno, la expansión, el ritmo de crecimiento de toda esa masa monetaria, de acuerdo a la definición de la escuela austríaca, esa es la verdadera inflación. Por el contrario, los índices de precios y las variaciones de los índices de precios, que pueden ser precios al consumidor, pueden ser precios mayoristas. En Argentina tenemos básicamente tres: los índices de precios al productor, el IPIM y el IPIB. Unos tienen bienes importados y bienes nacionales sin impuestos, otros tienen bienes importados y bienes nacionales con impuestos, y otros de estos tres índices mayoristas tienen solamente los nacionales. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres índices? Que no son la inflación. Son una estimación de la inflación que se realiza a partir de un muestreo, de una pequeña canasta de bienes y de servicios que está construida por los burócratas. En Argentina, los burócratas del INDEC. En Estados Unidos, los burócratas del BLS. Y obviamente es una estimación que solamente tiene en cuenta los precios y la variación de los precios de una canasta acotada de bienes y servicios con el precio o con la ponderación de importancia relativa que los burócratas le brindan o le dan a cada bien y cada servicio dentro de ese índice, que es un peso relativo estimativo promedio que ellos pretenden que sea promedio, que seguramente es diferente al mío y al de todos ustedes. ¿Esto qué quiero decir? Que las estimaciones de inflación son siempre muy imperfectas. De hecho, en los últimos 30 años se han desarrollado técnicas estadísticas
que tienden a subestimar la inflación. De hecho, el Instituto Mises acaba de sacar un artículo que muestra, explica, ilustra que con el índice de precios que en Estados Unidos se usaba en los 80, hoy en día la inflación interanual de Estados Unidos no sería el 7,5 o 8%, sino que rondaría entre el 15 y el 16. ¿Qué quiero decir? Que en realidad, en los últimos 30 años, dado este avance de las técnicas estadísticas que tienden a tener como objetivo subestimar la inflación, en realidad la casta política a lo largo y ancho de todo el mundo nos estuvieron diciendo que las estimaciones de inflación fueron significativamente en realidad más bajas que la inflación que todos los ciudadanos del mundo enfrentamos. Pero habiendo hecho este comentario que me parecía importante hacer, volvamos a Argentina. ¿Por qué en Argentina la inflación está condenada a subir y a seguir subiendo y nunca bajar en serio? A lo sumo, con políticas inconsistentes, algunos parchecitos logran que se agache por un ratito, 3, 4, 5 meses, para después pegar un salto más elevado. De hecho, esto fue lo que aconteció en parte del segundo semestre del año pasado, y miren lo que tenemos ahora en el primer trimestre del 2022. Ahora, primer ítem, ¿por qué es valiosa esta discusión ponerla sobre el tapete? Porque, siguiendo la definición de la escuela austríaca, si la inflación en realidad es un fenómeno monetario, se relaciona con la producción del dinero, lo primero que tenemos que comprender es que esta definición de inflación nos permite poner al descubierto a los verdaderos culpables de la inflación. ¿Quiénes? Los políticos. ¿Por qué? ¿Quiénes manejan la oferta monetaria en forma monopólica? ¿Quiénes controlan la base monetaria con política de operaciones de mercado abierto al centavo? Los políticos a través de su agencia del Banco Central. O sea, base monetaria M0, que es creación primaria del dinero, los políticos a través del Banco Central lo controlan al centavo. Ahora bien, ¿quién regula la intermediación financiera? O sea, ¿quién tiene el monopolio de la regulación de la intermediación financiera? ¿Quién les dice a los bancos qué, cómo, cuándo, a quién prestar? ¿Cómo, de qué manera, cuánto tomar depósitos? ¿Qué tasas pagar? ¿Qué tasas ofrecer mediante la tasa de interés de referencia a la política monetaria? El Banco Central. O sea, el Banco Central tiene el monopolio de la regulación de la intermediación financiera. Y si bien no puede determinarla al centavo, la intermediación financiera, y por ende no puede determinar al centavo el multiplicador monetario, y de ahí la oferta total de base monetaria, M1, M2, M3, porque depende también de la preferencia por la liquidez de los depositantes, de los directores financieros de los bancos y de los tomadores de crédito. El Banco Central sí tiene la capacidad de agrandar, o sea, hacer que aumente, o achicar, hacer que se reduzca el multiplicador monetario, la intermediación financiera, y de esa manera acelerar o desacelerar la creación de la masa monetaria total. O sea, la culpa de la inflación es exclusivamente
de la casta política, de los burócratas de carne y hueso y de la agencia estatal llamada Banco Central. Perfecto, ya sabemos quiénes son los culpables. Ahora bien, si es un fenómeno monetario, la inflación se cura con política monetaria. Uno necesitaría una política monetaria eficiente, eficaz para manejar la cantidad de dinero y manejarla de una manera que permita que la inflación baje fuertemente, rápidamente y en forma eficiente. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Qué es una política monetaria eficiente y eficaz? Es manejar la oferta monetaria de manera que la cantidad de dinero tienda a acoplarse con la demanda de dinero. Se muevan las dos lo más juntas posible, de manera que el poder adquisitivo del dinero sea estable, no cambie. Y si el poder adquisitivo del dinero es estable y no cambia, no hay inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es la variación del poder adquisitivo del dinero. Puntualmente es la caída del poder adquisitivo del dinero. Entonces, si yo desde la política monetaria hago que la oferta monetaria se mueva en línea vis a vis, coincidiendo con la demanda de dinero, voy a lograr que el poder adquisitivo del dinero permanezca inmóvil. Y si permanece inmóvil, no cambia. Y si no cambia, no hay inflación. Ahora bien, como se habrán dado cuenta, para que la política monetaria sea eficaz, eficiente y permita bajar la inflación, dije que había que hacer que la oferta se moviera en línea con la demanda. Por lo cual, la condición necesaria para que pueda haber política monetaria eficaz y eficiente que termine logrando bajar la inflación en serio, ¿cuál es? Es que haya demanda de dinero. Si no hay demanda de dinero, no tengo sobre qué construir la política monetaria eficaz y eficiente. No tengo sobre qué hacer, mover, manejar la oferta monetaria. Para que se entienda en manera metafórica, si todos los argentinos no queremos ver el peso ni en figurita, no hay demanda de dinero. Y si no hay demanda de dinero, para que el poder adquisitivo del dinero sea estable, no debería haber oferta monetaria, metafóricamente hablando. ¿Qué quiero decir? Que si hay oferta monetaria, maneje como la maneje, si no hay demanda de dinero y la demanda de dinero permanentemente o sistemáticamente cada tanto se cae porque la gente se sale del peso, porque la gente no ahorra en peso, el poder adquisitivo del dinero va a estar condenado a caer cada tanto y acelerarse el espiral inflacionario. Ahora bien, ya quedó en claro que para que baje la inflación necesito política monetaria eficaz. Y la política monetaria eficaz implica que tengo que hacer un manejo de oferta monetaria que esté en línea con la demanda de dinero. O sea, una demanda de dinero que crezca al 3% anual permitiría llevar a cabo una política monetaria de expansión de oferta monetaria eficaz, haciéndola crecer 3% anual para que las dos coincidan, el poder adquisitivo de dinero permanezca inmóvil y no haya inflación. Ahora, si no hay demanda de dinero, no puedo hacer esto. Siempre va a haber exceso en el mercado monetario. Y si siempre hay exceso en el mercado, de oferta en el mercado monetario,
siempre va a caer el poder adquisitivo del dinero y siempre va a haber inflación. Y más inflación con el paso del tiempo, porque el sistema se retroalimenta negativamente. Cuando los agentes económicos van viendo que la moneda pierde poder adquisitivo en forma sistemática y sostenida, no durante un ratito, sino hace 20 años y cada vez más, el repudio por el peso es irreversible. Señores, pongámosle un numerito. Comparando marzo del 2022 contra diciembre del 2001, cuando se salió de la convertibilidad, la inflación acumulada es 11.000% redondeando. ¿Qué quiero decir? En Argentina nunca va a haber demanda de dinero. Jamás. Concretamente, para que haya demanda de dinero, la demanda de dinero, en términos sencillos, tiene dos partes. Se nutre de dos canales. La demanda de dinero por motivo transaccional, que es la pata a través de la cual el dinero es medio general de intercambio, pero después está, para que se entienda, la otra mitad, la otra cara del dinero, que es el dinero actuando como reserva de valor, donde los agentes económicos resguardan su generación de riqueza, su poder adquisitivo en la moneda, que actúa como reserva de valor. Bueno, toda esta mitad, el peso argentino no lo tiene. Entonces, cada vez que los argentinos quieran ahorrar, se van a ir a ahorrar en otro instrumento y eso va a generar una recurrente y sistemática caída de la demanda de dinero que se va a convertir en una caída del poder adquisitivo del dinero que se va a convertir en aceleración y cada vez más inflación. Concretamente, señores, para que la política monetaria fuera eficaz, fuera eficiente y lograra bajar en forma creíble y permanente la inflación, se necesita que desde el primer momento los argentinos ahorremos en pesos. Necesita que los argentinos nos enamoremos como si fuera por arte de magia del peso y ahorremos nuevamente en pesos, cosa que no sucede hace 70 años, para poner un número arbitrario. Y esto no va a ocurrir jamás. Y si no ocurre jamás, y si no ocurre desde el segundo uno, el ejercicio de la política monetaria nunca puede ser eficiente ni eficaz. Por el contrario, siempre va a ser un sistema condenado a ser explosivo, con sistemáticos y recurrentes desequilibrios en el mercado monetario, en el cual, ante caída de la demanda de dinero, emergen excesos de ofertas que llevan a caída del poder adquisitivo del dinero y más inflación. Y esto es cada vez peor. Comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. El Banco Central de la República Argentina se fundó en 1935 y se refundó por segunda vez a comienzo del 2002. Entonces, si comparamos los primeros 10 años de este Banco Central, 2002-2011, contra 1935-1945, o sea, la primera década de este nuevo Banco Central contra la primera década de aquel viejo Banco Central. Si comparamos la segunda década de este nuevo Banco Central, 2011-2021, contra la segunda década de aquel Banco Central, 1946-1955,
nos encontramos que década contra década, este Banco Central genera 5 veces la inflación que generaba aquel Banco Central, que tardó, si no me fallan las cuentas, década 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, que tardó 5 décadas en caer en hiperinflación. En cambio, este Banco Central tiene números, empezando su tercera década, tiene números de inflación que están más en línea con la quinta década de aquel Banco Central, lo cual implica que los niveles de inflación van a espiralizarse cada vez más, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros, los argentinos de mi edad, los argentinos más jóvenes que yo, los que tienen 20, 30 años, yo tengo 50, tienen mucha más información con respecto a la política monetaria del Banco Central, la casta política manejando la oferta monetaria del Banco Central, la devaluación que generaba el Banco Central, la pérdida de 13 ceros del Banco Central, con los 6 signos monetarios, no 5, porque hubo un cambio de signo monetario en el 2002, aunque no se le hayan sacado ceros, que los que tenían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. O sea, tenemos un aprendizaje incorporado que ellos no tenían. Y ese aprendizaje hace que el repudio por la moneda, iniciando la tercera década del nuevo Banco Central, sea muy superior al repudio por la moneda que había en la tercera década del viejo Banco Central. Entonces, cuando juntamos todo esto que le estoy relatando y explicando, y lo comprendemos, entendemos que si los argentinos queremos que algún día en este país no haya inflación, claramente lo que tenemos que lograr es que el dinero argentino no sea más un dinero fiat manejado por la casta política argentina a través de su agencia monopólica del manejo de la oferta monetaria, monopólica en el manejo de la supervisación del sistema bancario, que también crea dinero. Tenemos que lograr sacarles por completo a la casta política argentina el manejo del dinero. Solo logrando que la casta política argentina no tenga nada que ver con la producción de dinero, lograremos que el público argentino acepte el dinero, demande el dinero y esté dispuesta a ahorrar en ese dinero. Concretamente, es condición necesaria, no suficiente, que los políticos de Argentina, el Banco Central, no tengan nada que ver con la oferta monetaria y con la producción de dinero para que en Argentina no haya inflación. Mientras la casta política argentina maneje oferta monetaria, los argentinos vamos a seguir sufriendo inflación. Esto, y estoy cerrando acá el primer programa de la dolarización, no quiere decir que hoy, ahora, Diego Giacomini, Economía al Cuadrado, desde Canal 22, digamos que hay que dolarizar la Argentina. Como dice acá el graf, los políticos, así como está servida la mesa, están planteando una discusión inmoral, sin nada de técnica monetaria de atrás,
Y si los dejáramos, nos conducirían a una dolarización irresponsable. Todo esto lo voy a explicar en el programa de la semana que viene de Economía al Cuadrado, en la segunda parte de la dolarización irresponsable que nos quiere llevar la casta política. Pero eso será el próximo martes a la noche, no hoy. Muchas gracias por estar de nuevo del otro lado de la pantalla de Economía al Cuadrado.